ciudadanos quienes están muy molestos por el mal estado de las calles, también la inseguridad y las basuras. Rodrigo, contanos más, por favor. Adelante, te escuchamos. Así es, Cintia, buenas tardes, un saludo para la teleaudiencia. Y son tres los puntos importantes de los reclamos de los sanlorenzanos y de los no sanlorenzanos. El tema de baches, el tema de basura, abundante basura en la ciudad, y también el tema del tráfico, un reclamo recurrente de absolutamente toda la ciudadanía. Escuchemos un poco lo que nos decía la gente sobre el tema de la basura aquí en San Lorenzo. También habían gente molesta porque la recolección solamente se hacía una vez al día. Las otras horas se tenían que ver ellos, nos decían los comerciantes, para tirar la basura. Escuchemos. Nosotros pagamos por la basura que se lleva, nomás está limpio. Porque el intendente cuando mandan una vez a la noche, si querés probar vas a venir a verificar. Las 7 de la noche viene una vez a la noche nomás, de día no viene basurero. Nosotros pagamos para carretería, llegaron los muchachos que trabajan acá, sí, empleados, o sea, aparte. El intendente no hace limpieza acá. Pero a la noche parece que hay recolectores de basura. Sí, pero a esta hora no hay. Cuando empieza a llovinar ya más que cateura. Sí, tremendamente el olor. Desastre. Y los conductores se quejan del mal estado en que están las calles de San Lorenzo. Los baches son inmensos, decían algunos, como bien también podemos observar en imágenes. Los baches y las basuras también se combinan, a veces con agua espejando y no se puede ver, y ya está dañando varios automóviles y colectivos, nos decían los conductores. Escuchemos lo que manifestaban los conductores al respecto. Y desastre está. Sí, arruinan todo. Desesperante el tráfico. El estado de las calles. El tráfico. Y así, todo el día es así. ¿Hay hora pico? No, hay hora pico. Todo, 18 horas del día es así. La verdad que de allá a la punta acabo de cruzar para allá, para la punta otra vez te lleva 20 a 25 minutos para cruzar. Y si bien son estos tres puntos los más resaltantes de los reclamos de los sanlorenzanos, también otros manifiestan sus reclamos a la falta de señalización a las calles, la falta de iluminación y la seguridad, que los robos también van en aumento, no solo en la zona céntrica de San Lorenzo, sino también en los barrios aledaños a la zona céntrica. De momento es todo, Cintia, volvemos contigo. Muchas gracias, Rodrigo, por esta información. Son muchas las cuestiones pendientes para el intendente de San Lorenzo, Albino Ferrer. Esperemos que esté escuchando. De hecho, vamos a comunicarnos con él para saber qué está haciendo hasta el momento para mejorar la situación de la ciudad. Y de hecho...